En lo profundo de la noche, los insectos chirriaron y Soyeon estaba profundamente dormida. Parecía que nunca podría dormir lo suficiente. Me pregunté si estaría a punto de crecer. La cubrí con unas mantas y me dirigí al lavadero que usábamos como armario. En el interior había una vieja radio. Todos los teléfonos y televisores habían dejado de funcionar, pero pensé que la radio podría seguir funcionando. No estaba seguro de si sería capaz de hacer que funcionara, ya que era lo más alejado de un mecánico, pero tenía que probar algo. Encendí la radio con la menor esperanza, pero terminé sin nada. Sintonizar el receptor a través de las diferentes estaciones tampoco ayudó. Me pregunté si la radio estaba desgastada. Debería haber adquirido la habilidad de arreglar las cosas cuando tuve la oportunidad. Golpeé la radio un par de veces con la esperanza de que se arreglara sola. Solía arreglarse solo con un par de golpes. Desafortunadamente, no llegué a ninguna parte con eso. Dejé escapar un suspiro y me acerqué a la ventana. ¿Quién tenía la culpa de mi ignorancia? ¿Y quién tenía la culpa de cómo se estaba desarrollando el mundo? Mientras miraba hacia afuera, noté que ellos habían regresado al lugar de donde habían venido, y me di cuenta de que no había nada que ellos pudieran cazar, y la criatura había vuelto a su lugar habitual, siguiendo con su rutina habitual. Esta desesperada realidad se sentía sorprendentemente pacífica hoy. Me pregunté si era yo el que se estaba acostumbrando a todo esto, o tal vez mi sensación de peligro se había atenuado. Dejé escapar un suspiro y miré fijamente al cielo nocturno. La luna brillaba más intensamente que de costumbre. Momentos como estos me daban ganas de salir y tomar aire fresco. Pero la ventana de doble acristalamiento y las cortinas me bloqueaban la vista, como si me dijeran que volviera a la tierra. Cerré los ojos mientras me concentraba en el canto de los insectos. Ellos no parecían estar reaccionando al canto de los insectos, simplemente miraban a su alrededor en silencio. Parecía que toda su atención estaba en tratar de identificar de dónde provenía el sonido de los insectos, y ellos no podían escatimar energía para hacer sonidos sin sentido. No pude averiguar la verdadera razón detrás de todo esto, pero pude pasar una noche tranquila gracias a los insectos stomp, 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 tud. En ese momento, una repentina cacofonía rompió el silencio. Abrí los ojos y miré hacia adelante, hacia la oscuridad. Noté que varias personas en el apartamento 101, el apartamento frente al mío, salían sigilosamente con la espalda encorvada. En un complejo de apartamentos como este, hasta el más mínimo sonido viajaba por todo el complejo, sin importar cuán fuertemente estuvieran cerradas las ventanas. Era aún más pronunciado en una noche como esta, donde incluso se podía escuchar el sonido del canto de los insectos. Podía oírlos aún más claramente, ya que había estado tan concentrado en escuchar. Pero entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos confiaban en su audición. No hay forma de que ellos se lo hayan perdido. Rápidamente desvié mi atención hacia la entrada del apartamento y me concentré en ellos. Ellos habían dejado de agitar los brazos y miraban fijamente al apartamento 101. No hay forma de que ellos se hayan perdido eso. Deben haberlos oído. Seguí su mirada, y finalmente me encontré mirando a la gente del apartamento 101. Había un total de 3 personas afuera, 2 hombres y una mujer. El hombre que iba a la cabeza empezó a susurrarle al de atrás, como si hubiera notado su mirada. Parecía que el hombre del final había hecho el ruido. No pude evitar sentirme preocupado mientras los miraba. Entren y no vuelvan a salir. Moverse de noche era prácticamente un suicidio. Era mucho mejor moverse durante el día, cuando sus movimientos eran más lentos y en una noche tranquila como esta. Es probable que sus sentidos estuvieran especialmente agudizados. Me aferré a las cortinas mientras observaba al trío de humanos, deseando desesperadamente que volvieran a entrar. Desafortunadamente, comenzaron a bajar al primer piso. ¿Por qué? ¿Por qué demonios se dirigen hacia abajo? ¿Tienen poca comida? ¿Creen que un equipo de rescate nunca llegaría hasta ellos? ¿Son incapaces de manejar la desesperación de sentirse atrapados en su interior? ¿O de alguna manera creen que pueden encontrar ayuda afuera? Mis ojos permanecieron pegados a ellos mientras se movían apresuradamente a lo largo de la pared del primer piso. En ese momento, una de las criaturas en la entrada del apartamento comenzó a actuar de manera extraña.
movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo mientras hacía una expresión extraña, y pude escuchar un leve ruido de olfateo. En ese momento, no pude evitar pensar en el rostro de la criatura que había visto esa mañana. Había estado haciendo su rutina habitual, agitando los brazos hacia adelante y hacia atrás en su lugar habitual, pero esta vez tenía sangre por toda la boca. Antes de que el niño y la mujer fueran devorados vivos la noche anterior, solo había estado agitando los brazos. Sobre esa base, tuve que concluir que la criatura tenía que haber olido la sangre del niño y de la mujer, y que se había dado un festín con su carne más tarde. Esa era la única explicación para la sangre que cubría su boca. Esto significaba que ellos también tenían sentido del olfato. No podía creer que esto no se me hubiera ocurrido antes. Me pregunté por qué había creído que confiaban únicamente en su audición. Este pensamiento me produjo un escalofrío en la espalda mientras observaba al trío moviéndose a lo largo de la pared. No pude evitar imaginar la peor situación posible que podría pasarle al trío si fueran atrapados por ellos. Al fin y al cabo, si solo se trataba de ruido, podían caminar con más cautela y respirar con cuidado hasta que estuvieran fuera de su alcance. Pero, ¿qué pasa con su sentido del olfato? ¿Qué pasaría si ellos pudieran oler la vitalidad de los seres vivos? Si es así, no habría absolutamente ninguna posibilidad de alejarse de ellos sin ser atrapado. Me mordí el labio mientras los veía correr. ¿Hay alguna manera de indicarles que regresen? Tiene que haber una manera de avisarles. En ese momento, sin embargo, un pensamiento bastante frío surgió en mi mente. ¿Por qué me preocupan en primer lugar? De todos modos, no es asunto mío. No tenía forma de salvarlos, ni ninguna razón para salvarlos. Pero por alguna razón, no podía dejar de preocuparme por ellos. ¿Era porque eran humanos como yo? ¿Por qué sabía lo que se sentía ser como uno de ellos? ¿O los estaba apoyando en secreto, en el fondo, para que salieran sanos y salvos? Su éxito estimularía algo de motivación o coraje dentro de mí. Negué con la cabeza y dejé escapar un suspiro. Ahora no era el momento de dejarse llevar por tales pensamientos. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Repasemos algunos escenarios y predigamos sus resultados. Digamos que realmente los ayudo y los saco vivos. Pero, ¿y si empiezan a amenazarme? ¿Y si fueran a por la comida restante que Soyeon y yo tenemos? Entonces, tendría que luchar contra ellos y en el proceso, alguien probablemente terminaría herido, o incluso muerto. Claramente, entonces, no habría absolutamente ninguna razón para ayudarlos en primer lugar. Pero, ¿y si pudieran ayudarme? Empecé a considerar qué ayuda podrían ofrecerme: comida, medicina, información, mano de obra para luchar contra ellos. Los observé de cerca mientras repasaba las diferentes posibilidades si yo fuera ellos. No habría elegido este momento para salir. A pesar del ruido de los insectos, no tenía sentido moverse durante la noche. Tenía más sentido moverse durante el día, cuando las posibilidades de supervivencia eran mayores. Si este trío hubiera prestado atención y observado lo que ellos habían estado haciendo, no habrían salido en este momento. Con eso, llegué a la conclusión de que no eran tan brillantes, eran irracionales y no habían pensado bien las cosas. Si bien es cierto que las acciones a veces hablan más que las palabras, es probable que tengan un lugar seguro donde podrían haber elaborado estrategias y, francamente, deberían haberlo hecho. Y ese fue su error: no pensarlo bien. No había razón para salvar a seres tan irracionales. Después de haberme justificado, de repente me sentí aliviado. De todos modos, realmente no había ninguna razón para que me arriesgara. Tenía que cuidar de Soyeon. Su seguridad era mi prioridad número 1. Un error, y nuestras vidas podrían ser arrebatadas. Puse la cabeza entre las manos mientras volvía a centrar mi atención en lo que estaban haciendo. Habían atravesado las murallas y habían llegado a una entrada lateral a la izquierda, y asomaban la cabeza por la carretera principal. Me pregunté qué iban a hacer después. ¿A dónde van? Para conseguir comida, tenían que ir a una tienda de conveniencia o supermercado, y el camino a cualquiera de ellos era a través de la entrada principal. Sin embargo, dado que la entrada principal estaba llena de ellos, esta no era una opción. Aún así,
La salida lateral a la izquierda no conducía a ninguna parte. Tenían que ir a la salida de la derecha si querían llegar a cualquier tienda de conveniencia. ¿Y qué es lo que buscan? Están tratando de encontrar un lugar diferente para esconderse. En ese momento, el hombre que iba a la cabeza hizo un gesto al grupo para que siguiera avanzando. Sorprendentemente, no había criaturas en la carretera principal. Todos ellos dentro del complejo de apartamentos habían dirigido su atención hacia el apartamento 101. Ellos comenzaron a reunirse alrededor del apartamento 101, y algunos de ellos comenzaron a husmear en dirección a las escaleras del apartamento 101. Están tratando de localizarlos. No tenía ni idea de lo que el trío estaba tramando, pero parecía imposible que volvieran. Empecé a morderme las uñas nerviosamente mientras miraba hacia la carretera principal. El trío había cruzado la calle rápidamente y ahora estaba parado en la acera. Con todas las luces apagadas, no podía decir frente a qué tienda estaban parados. Entrecerré los ojos durante un rato hasta que, para mi sorpresa, me di cuenta de hacia dónde se dirigían. El edificio lucía un gran logotipo y la palabra farmacia. Arriesgaron sus vidas para ir a una farmacia. ¿Tienen a alguien enfermo con ellos? ¿Alguien con un resfriado de verano? ¿Intoxicación alimentaria? ¿Enteritis? ¿Eczema? Podría pensar en miles de enfermedades que cualquier persona en nuestra situación podría contraer. Sin electricidad ni agua, nuestro sistema inmunológico se estaba debilitando. Además de eso, sin electricidad, conservar los alimentos era una tarea difícil, y no poder lavar los platos no ayudaba. Lleno de ansiedad, me tapé la boca y apreté el puño. No mucho después, escuché el sonido de fuertes pisadas que provenían del apartamento 101 y dirigí mi atención en esa dirección. Oh, Dios mío, un grito ahogado escapó de mis labios. Clic, clac. Ellos no iban tras el trío. En cambio, ellos estaban trazando su camino de regreso al lugar de donde había venido el trío. Ellos subieron las escaleras como animales, subiendo a 4 patas. A ellos no parecía faltarles resistencia. A medida que ellos subían al tercer, cuarto, quinto y finalmente al 7º piso, de repente desaparecieron. Probablemente ellos habían ido al pasillo de enfrente. En unos momentos, las cortinas de una ventana del balcón en el 7º piso comenzaron a temblar. Cuando finalmente se levantaron, vi a una mujer parada allí. Sus ojos estaban fijos en la puerta principal, y los golpes que venían de esa dirección fueron suficientes para asustarme. Tud, tud, tud. Los golpes, patadas y arañazos continuaron. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me sentí como si estuviera en sus zapatos. Ellos le bloqueaban la única forma de entrar y salir de esa unidad. No había salida para ella. Su grupo de amigos estaba afuera y ella no tenía medios para luchar contra ellos. Me temblaba la barbilla. Me tapé la boca. No quería arriesgarme a que se me escapara ningún ruido. El miedo a la muerte casi me traga. La mujer miró de un lado a otro entre la puerta principal y el balcón. Luego, abrió las cortinas de par en par y miró hacia afuera.